La noche del 15 de agosto en Sayula de Alemán no fue casualidad. Mientras las familias cenaban y los niños jugaban en las calles empedradas, una operación meticulosamente planeada estaba a punto de cambiar para siempre la percepción del crimen organizado en Veracruz. Carlos Manso había pasado meses analizando cada movimiento de la célula criminal que operaba desde esa Casa Blanca del barrio Canapa. Como alcalde de la región, había desarrollado una red de inteligencia que le permitía anticipar los movimientos del enemigo. Su estrategia era clara. No bastaba con reaccionar al crimen, había que adelantarse a él. Durante semanas, Manso había observado patrones extraños en Sayula: vehículos sin placas que circulaban en horarios específicos, casas con ventanas selladas, movimientos nocturnos que no correspondían a la tranquila vida del municipio. Su experiencia como político de primera línea en la lucha contra el narcotráfico le había enseñado a leer las señales del territorio. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que estaba armando junto a su equipo de confianza. La casa del barrio Canapa había llamado su atención desde hacía un mes, cuando detectó que se habían instalado placas metálicas en las ventanas y un flujo constante de personas desconocidas. La estrategia de Manso no se basaba en la fuerza bruta, sino en la inteligencia estratégica. Había coordinado con las fuerzas federales un plan que permitiera desenmascarar no solo a los operadores directos, sino a toda la red de complicidades que hacía posible su funcionamiento. Sabía que detrás de esa célula había un operador más grande, alguien que movía las piezas desde las sombras. Su objetivo no era solo capturar a los delincuentes de esa casa, sino provocar que la organización revelara sus verdaderas conexiones y rutas de escape. Era una apuesta arriesgada que requería precisión quirúrgica. El comandante militar que trabajaba de la mano con Manso había detectado anomalías en las comunicaciones de la zona. Las interceptaciones revelaban códigos, horarios y referencias a un tal operador J, que nunca aparecía físicamente, pero coordinaba las operaciones desde la distancia. Manso entendió que se enfrentaban a una mente criminal sofisticada, alguien que había estudiado las respuestas del Estado y desarrollado contramedidas. La casa de Sayula no era un refugio improvisado, era una base táctica diseñada para generar el máximo impacto mediático y medir la capacidad de respuesta de las autoridades. Los reportes llegaron exactamente como Manso había previsto. A las 8:53 de la noche, las primeras llamadas al 911 confirmaron que los criminales habían iniciado su provocación. Durante días, Manso había mantenido vigilancia discreta sobre la vivienda, esperando el momento exacto en que los delincuentes revelaran su verdadero propósito. La llamada sobre detonaciones dentro de la casa no lo sorprendió. Formaba parte del guión que había anticipado. Su red de informantes le había confirmado que los criminales planeaban un enfrentamiento espectacular que sirviera como demostración de poder y como prueba de las vulnerabilidades del sistema de seguridad. Cuando las primeras patrullas llegaron a la intersección de Reforma y Zamora, Manso ya estaba coordinando la respuesta desde su centro de comando improvisado. Había instruido a los elementos para que siguieran un protocolo específico: permitir que los criminales revelaran su arsenal y sus tácticas antes de proceder al cerco definitivo. Linacie. Ráfaga de R-15 que perforó la torreta de la patrulla era esperada. Manso sabía que los delincuentes habían convertido la casa en una fortaleza, pero también sabía que esa misma fortificación se convertiría en su trampa una vez que las fuerzas especiales llegaran con el equipo adecuado. La risa que los testigos describieron, escuchar desde el interior de la casa, confirmó las sospechas de Manso sobre el perfil psicológico de los agresores. No eran criminales desesperados, sino operadores entrenados, que disfrutaban la provocación al Estado. Esta información era crucial para entender que se enfrentaban a profesionales del crimen, posiblemente con entrenamiento militar o policial previo. Manso había visto este patrón en otras operaciones: criminales que habían sido parte del sistema de seguridad y conocían perfectamente las debilidades tácticas de las fuerzas del orden. La granada que no explotó no fue casualidad, sino una demostración calculada de que podían haber causado mayor daño si hubieran querido. La llegada de los refuerzos marcó el inicio de la segunda fase del plan de Manso.
había solicitado específicamente que se desplegaran unidades con capacidad de cerco hermético y tecnología de vigilancia avanzada. Su objetivo no era solo neutralizar la amenaza inmediata, sino capturar evidencias que permitieran desmantelar la red completa. Los 11 minutos de enfrentamiento directo habían servido para que los criminales revelaran su arsenal, sus posiciones y sus métodos de comunicación. Cada ráfaga, cada movimiento, cada grito había sido registrado por equipos especializados que Manso había posicionado estratégicamente alrededor del perímetro. Cuando Omar García Harfuch fue notificado a las 21:27, recibió un informe completo de la situación que incluía la evaluación estratégica de Manso. La frase, "que nadie salga, que nadie más caiga", no solo se refería a la seguridad inmediata, sino a la importancia de mantener el cerco hasta obtener toda la información posible sobre la red criminal. Manso había argumentado que este enfrentamiento era una oportunidad única para penetrar en una organización que había logrado operar con impunidad durante meses. La decisión de autorizar el despliegue total respondía a una estrategia más amplia que buscaba aprovechar esta provocación criminal para golpear el corazón de la organización. El momento en que cesaron los disparos y la casa quedó en silencio no representó el final de la operación, sino el inicio de la fase más crítica del plan de Manso. Había anticipado que los criminales tendrían rutas de escape preparadas y que su verdadero objetivo era documentar la respuesta del Estado para futuras operaciones. La aparente evacuación de los agresores formaba parte de un guión más complejo que Manso había estudiado en operaciones similares en otros estados. Su experiencia le había enseñado que los criminales más sofisticados no buscaban el enfrentamiento por sí mismo, sino la información que podían obtener del proceso. La casa vacía era en realidad un cofre de evidencias que revelarían la verdadera dimensión de la amenaza. La decisión de Manso de coordinar con las fuerzas federales no había sido casual. Durante meses había identificado que la célula criminal de Sayula formaba parte de una red más amplia que operaba en varios municipios de Veracruz. Su análisis de los patrones de violencia en la región le había permitido establecer conexiones entre aparentes incidentes aislados que en realidad respondían a una estrategia criminal coordinada. La interceptación de comunicaciones había revelado referencias constantes a operaciones en Jesús Carranza y Texistepec, sugiriendo una expansión territorial planificada que requería una respuesta integral del Estado. Cuando Juan Manuel Reyes cayó herido, Manso entendió que había subestimado la preparación táctica de los agresores. El policía estatal había seguido protocolos estándar que resultaron insuficientes contra criminales con entrenamiento militar avanzado. Esta información obligó a Manso a recalibrar su evaluación de la amenaza y solicitar refuerzos especializados con mayor capacidad de fuego y protección. La herida de Reyes no era solo una baja operativa, sino una confirmación de que se enfrentaban a una célula criminal con recursos y entrenamiento superiores a los grupos delictivos comunes de la región. La reacción de María del Carmen Silva y otros civiles del barrio reveló a Manso una dimensión del problema que no había considerado completamente: el impacto psicológico de la operación en la comunidad. Los gritos de "ya basta, hay niños aquí", no eran solo expresiones de miedo, sino reclamos legítimos sobre las consecuencias del enfrentamiento en una zona residencial. Manso reconoció que su estrategia había logrado exponer a la célula criminal, pero también había sometido a familias inocentes a una experiencia traumática que podría afectar la confianza de la comunidad en las autoridades. Samuel, el oficial de la Guardia Nacional que entró primero a la vivienda, confirmó las sospechas de Manso sobre la naturaleza táctica de la instalación criminal. La descripción de una trampa con ropa mojada, comida recién servida y armas escondidas en cada rincón revelaba un nivel de planificación que iba más allá de un refugio improvisado. Los restos de bebidas energéticas y ropa táctica confirmaban que los criminales habían estado preparándose para un enfrentamiento prolongado. El cuaderno con anotaciones en clave y el mapa parcial representaban el tesoro de inteligencia que Manso había esperado obtener de esta operación. El descubrimiento de la bocina encendida reproduciendo música norteña a todo volumen
fue interpretado por Manso como un mensaje deliberado de desafío al Estado. Esta provocación psicológica confirmaba su análisis sobre el perfil de los criminales. No eran simplemente traficantes locales, sino operadores especializados en guerra psicológica que buscaban generar impacto mediático y desmoralizar a las fuerzas del orden. La música continuaba sonando como una burla, pero para Manso representaba una pista sobre la mentalidad y los métodos de la organización criminal que había logrado infiltrarse en territorio veracruzano. El momento en que los peritos comenzaron su trabajo marcó el inicio de la fase de explotación de inteligencia que Manso había planificado desde el principio. El cordón de seguridad de 5 cuadras no solo protegía la escena del crimen, sino que permitía un análisis exhaustivo sin interferencias externas. Los drones sobrevolando la zona formaban parte de un sistema de vigilancia más amplio que Manso había coordinado para detectar posibles movimientos de otros miembros de la red criminal. Cada evidencia recuperada sería analizada no solo como prueba del delito cometido, sino como pieza de un rompecabezas más grande que Manso estaba decidido a resolver. La pregunta de la niña con pijama de unicornio sobre si aquí también jugaron impactó profundamente a Manso, quien reconoció en esas palabras inocentes una crítica devastadora a las consecuencias de la guerra contra el crimen organizado. La muñeca sin cabeza que llevaba la menor se convirtió en un símbolo involuntario de la violencia que había fracturado la tranquilidad de Sayula. Para Manso, ese momento representó un recordatorio de que cada operación, por exitosa que fuera desde el punto de vista táctico, tenía costos humanos que no podían ser ignorados en la ecuación final. Cuando los peritos descubrieron la pared falsa a las 02:41 de la madrugada, Manso sintió que su paciencia estratégica había dado frutos. La cavidad oculta con el arsenal y los documentos confirmaba que habían desmantelado no una simple casa de seguridad, sino un centro de operaciones tácticas de una organización criminal sofisticada. El plano de Sayula marcado a mano con trayectos, horarios y símbolos revelaba que los criminales habían estudiado el territorio con la misma meticulosidad que un comando militar. Las 5 casas señaladas con círculos rojos representaban objetivos adicionales que Manso debería investigar para prevenir futuras operaciones. La leyenda, Operativo C-27, Defensa Activa, Fase 2 en 48, cambió completamente la perspectiva de Manso sobre la naturaleza de la amenaza. Ya no se trataba de un grupo criminal local que había escalado en violencia, sino de una organización con capacidad de planificación estratégica a mediano plazo que había identificado a Sayula como un objetivo específico dentro de una campaña más amplia. El código C-27 sugería la existencia de múltiples operaciones similares, posiblemente numeradas y coordinadas desde un nivel superior de la organización criminal. Esta revelación obligó a Manso a expandir su análisis del riesgo a toda la región sur de Veracruz. El análisis de las armas recuperadas con números de serie limados, pero con la inscripción parcial NL-232, proporcionó a Manso una pista crucial sobre las rutas de abastecimiento de 1900 la organización criminal. La probable conexión con Nuevo León sugería vínculos con carteles de mayor envergadura que operaban a nivel nacional. Esta información era fundamental para entender que la célula de Sayula no era un grupo independiente, sino una franquicia local de una organización criminal más grande. Para Manso, esto significaba que cualquier estrategia de contención debía considerar la posibilidad de represalias coordinadas desde otros estados. La conexión del chip de la laptop con una red de Wi-Fi privada en Jesús Carranza confirmó las sospechas de Manso sobre la existencia de una red de células interconectadas en la región. El hecho de que la misma red hubiera sido detectada en otro operativo meses antes revelaba un patrón de operación que había pasado desapercibido para las autoridades locales. Esta información permitió a Manso establecer una línea de investigación que conectaba múltiples incidentes, aparentemente aislados, en una estrategia criminal coordinada que había estado operando bajo el radar durante un periodo prolongado.
Las 3 microcámaras halladas en marcos de puertas y ventanas representaron para Manso la confirmación de que los criminales habían convertido el enfrentamiento en un laboratorio de inteligencia. La transmisión en vivo de los disparos, las tácticas de los agentes y la respuesta del Estado a una red externa confirmaba que se enfrentaban a una organización con capacidades de espionaje que rivalizaban con las de los servicios de inteligencia estatales. Esta sofisticación tecnológica explicaba cómo los criminales habían logrado anticipar y contrarrestar las operaciones policiales previas en la región. La nota arrugada con el mensaje «Informe completo a J antes del amanecer» proporcionó a Manso la primera referencia directa al cerebro de la operación. El operador J, que había aparecido en las interceptaciones, finalmente tenía una conexión tangible con los eventos de Sayula. La instrucción de desconectar todo, no dejar nombres, revelaba un nivel de disciplina operacional que confirmaba el entrenamiento profesional de la célula. Para Manso, esta nota representaba la pieza clave que podría llevar a la identificación del verdadero líder de la red criminal que había estado eludiendo a las autoridades durante meses. El trabajo del técnico forense Raúl Gutiérrez, al desencriptar la laptop, proporcionó a Manso acceso a información que transformó completamente su comprensión de la amenaza criminal en Veracruz. La carpeta C27, con 12 documentos PDF, 3 videos, y el archivo Nodo Sayula, revelaba una organización con capacidades de documentación y archivo que rivalizaban con las de instituciones gubernamentales. Los videos mostrando camionetas blancas, hombres bajando cajas negras y escoltas en carreteras secundarias, confirmaban que se enfrentaban a una red logística sofisticada que había estado operando con impunidad durante un período prolongado. La lista de 50 nombres dividida en columnas de apoyo y silencio representó para Manso la revelación más devastadora de toda la operación. La presencia de comandantes activos y exfuncionarios de seguridad municipal en la lista confirmaba sus peores sospechas sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones locales. Los montos y fechas asociados a cada nombre revelaban un sistema de corrupción sistemática que explicaba cómo los criminales habían logrado operar con conocimiento previo de las operaciones policiales. El nombre, sin disfraz de Luis Ra, proporcionaba el primer objetivo concreto para las investigaciones posteriores. La decisión de Omar García Harfuch de trasladar la evidencia digital al Centro de Análisis de Inteligencia, en Ciudad de México, marcó el reconocimiento federal de que el caso había trascendido el ámbito local. Para Manso, esta escalación representaba la validación de su estrategia de provocar a la organización criminal para que revelara su verdadera dimensión. El despliegue de vigilancia en puntos, marcados por el plano, y la activación de un cerco regional confirmaban que las autoridades federales habían adoptado su análisis sobre la naturaleza regional de la amenaza. La detección por drones de una camioneta negra idéntica a la del video, desplazándose hacia el norte de Jesús Carranza, proporcionó a Manso la confirmación de que el operador J había logrado escapar del cerco inicial. El hecho de que el vehículo siguiera su ruta sin desviaciones sugería que los criminales tenían rutas de escape previamente establecidas y que habían anticipado la respuesta del Estado. Esta información confirmó para Manso que se enfrentaban a una mente criminal que había estudiado meticulosamente las capacidades y limitaciones de las fuerzas del orden, desarrollando contramedidas efectivas para cada escenario posible. La mañana del 16 de agosto, encontró a Manso coordinando desde su despacho una operación que había evolucionado de un enfrentamiento local a una investigación de seguridad nacional. Las instrucciones precisas que envió a las 08:20 horas para activar vigilancia aérea y terrestre en zonas clave respondían a un plan que había estado desarrollando durante meses. Su estrategia de controlar desde lejos, pero golpear en precisión, reflejaba las lecciones aprendidas de operaciones anteriores, donde la respuesta inmediata había permitido que los objetivos principales escaparan. La revisión de cámaras privadas y el monitoreo de telecomunicaciones vinculadas al archivo C27
representaban la aplicación de métodos de inteligencia sofisticados que Manso había implementado gradualmente en su jurisdicción. La conferencia de medios digitales coordinada por el equipo de enlace federal a la 0901 fue cuidadosamente orquestada por Manso para enviar un mensaje específico tanto a la organización criminal como a la opinión pública. Las palabras de García Harfuch sobre que intentaron desafiar al Estado y estaban listos para medir nuestra respuesta, reflejaban exactamente el análisis que Manso había proporcionado sobre la naturaleza táctica del enfrentamiento. La frase, "no podrán ocultarse en el silencio del sur", fue diseñada para generar presión psicológica sobre la red criminal y demostrar que el Estado había comprendido la verdadera dimensión de la amenaza. Los 3 ejes de acción coordinados por García Harfuch desde Ciudad de México representaron la implementación a gran escala de la estrategia que Manso había desarrollado localmente. El Blinda Cell para detectar comunicaciones inusuales, los drones continuos para vigilancia aérea y los cercos móviles para desestabilizar rutas de escape reflejaban una comprensión sofisticada de cómo operaba la red criminal. Para Manso, ver su análisis local convertido en una operación de seguridad nacional confirmaba que su enfoque metodológico había identificado correctamente los patrones de una amenaza que trascendía las fronteras municipales. El registro de la camioneta negra por cámaras rurales, al norte de Minemo-100. Jesús Carranza confirmó para Manso que su predicción sobre las rutas de escape había sido acertada. El hecho de que el vehículo continuara con determinación hacia el poniente sugería que los criminales tenían un plan de contingencia bien estructurado que incluía refugios seguros en múltiples ubicaciones. Esta información validó la decisión de Manso de coordinar con autoridades federales, ya que la persecución del operador J requería recursos y jurisdicción que excedían las capacidades municipales. La certeza de que el cerebro criminal estaba un paso adelante representaba tanto un desafío como una oportunidad para refinar las estrategias futuras de inteligencia y persecución.